Vamos a iniciar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, esta noche damos gracias por tu bendita palabra, la cual nos promete que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y sabemos que estamos a muchos kilómetros de distancia, pero en la fe, tú solamente a través de Cristo ves un solo cuerpo a tu iglesia y damos gracias por esa bendición, ese privilegio de ser llamados tus hijos. Por esto, Padre de amor, reconocemos también que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Y gracias por no darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos, a Cristo Jesús. Gracias por todas estas bendiciones de estudiar tu palabra, fortalecer la esperanza de la vida eterna y gracias por tener lugares como estos, no solamente para alimentar nuestra fe, sino también para crecer en ella. Oramos por el hermano de Diosnel, ayúdale en sus dolencias físicas, como también por nuestro hermano Ovidio, que está enfermo. Bendícele también en su lecho de enfermo y que pronto pueda recuperarse. Bendice también cada una de nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, de nuevo, eh, bienvenidos a nuestra lección de la Cristología. Hoy vamos a terminar la misma. De las lecciones más grandes que vamos a tener es de la soteriología, que tiene que ver el estudio pues de la salvación y vamos a hablar de otros temas, pero como nos enseña la Biblia, cada día trae su afán y la otra semana vamos a empezar a ver esa sección. Pero recordemos que estamos estudiando cuatro temas en esta clase de Cristología. El primer tema, que es la gracia salvadora en Cristo Jesús, y tengan bien claro el concepto de la palabra gracia, de acuerdo al contexto. No pueden olvidar eso para que no vamos a tener problemas cuando estamos explicando esto. Por eso, cuando estábamos estudiando el prolegómeno, teníamos unos principios y los principios es, usando la hermenéutica que ustedes la estudiaron, es interpretar un versículo dentro de su contexto. El otro tema que nosotros estamos viendo aquí, que lo terminamos la clase pasada, fue la persona de Jesús. Y hablamos acerca por qué es 100% hombre, por qué es 100% Dios. Hablamos de unos géneros, ¿cierto? Majestático, idiomático y el apostelemático. Estos términos hay que saberlos bien porque vienen de nuestras confesiones y nosotros cuando estamos leyendo la Biblia encontramos unos pasajes bíblicos y necesitamos ir aprendiendo a diferenciar eso. Es aquí donde vemos el sentido de tener este curso, porque estamos profundizando, estamos aprendiendo nuevos términos, los cuales son muy importantes para nuestro crecimiento y así poder enseñar a otros. Es muy importante y no crean que no, porque muchas veces hay muchas preguntas en cuanto a estos temas que podemos pasar por alto, los podemos olvidar, pero es muy importante que tengamos nuestras notas. Su profesor tiene su cuaderno de notas también, donde tomamos las notas importantes de cada lección y porque recuerden que nuestra mente muchas veces tiene limitaciones. Hoy vamos a hablar los últimos dos temas. El siguiente tema, vamos a hablar de los estados de humillación y exaltación en la vida de Cristo. Es muy importante esto dentro de la cristología. Ustedes lo vieron en el catecismo está muy claro. Vamos a ver un tema profundo y en cuanto a esto, el sentido de usar esto como los estados y lastimosamente, así como en los términos de la gracia de Dios o en los términos de la persona de Cristo, hay enemigos que enseñan la falsa doctrina. Vamos a tener aquí también algo de esto. Y cerramos nuestra clase hoy hablando
del triple oficio de Cristo, ¿cierto? Él como profeta, como sacerdote y como rey. Y eso es muy importante, que nosotros podamos eh, siempre recordar esto, porque si estamos hablando, por ejemplo, conceptos que ustedes saben de la obediencia activa y pasiva de Cristo, bueno, dentro de cuál de esos tres oficios vamos a incluirlo. Si estamos hablando de del gobierno de Jesucristo como es cabeza de la iglesia, necesitamos saber en cuál de esos oficios estamos hablando. Y eso es muy importante porque realmente nos ayuda a que podamos explicar bien la doctrina. Anoche, precisamente estudiando con los líderes acá en Medellín, es algo que uno se da cuenta de la necesidad de cómo explicamos la doctrina. Porque si no explicamos bien la doctrina y no podemos ir con dualidades, no podemos ir con palabras más o menos, hay que ser muy claros con la doctrina fundamental y como hemos hablado en otros casos, pues como todo no lo sabemos, en oportunidades es mejor guardar el silencio porque hay cosas que hay que estudiar y aprender mucho más. Entonces, entrando a nuestro tema en esta noche, los estados de humillación y exaltación en la vida de Cristo. No hay nada más claro que nosotros podamos entender bien por qué se habla de estos estados. Así como hablamos de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y es muy claro que no podemos separar esas dos naturalezas. Es muy importante que nosotros podamos explicar qué es esto que llamamos el estado de exaltación o el estado de humillación de Cristo. Este otro término se usa para el estado de humillación, ¿cierto? El término de exinanición. Esto usted lo va a encontrar en libros de teología antiguos. Yo fui instruido con un libro de doctrina de un teólogo alemán de apellido Walter y también pues había otro libro de teología. Usábamos en esa época dos libros. El otro era de Winter. Nosotros estudiamos con esos libros de teología y yo me acuerdo que teníamos que aprender frases en latín, frases en griego antes de ver estos libros, porque muchas de esas palabras vienen del latín y sobre todo el español. Entonces, por eso hay términos que encontramos que vienen de estos idiomas, ¿cierto? Y dentro de esto, pues como lo estamos viendo, cuando hablamos del estado de humillación de Cristo, no se sorprendan si van a encontrar otros documentos, otros libros que hablan del estado, hablando de la exinanición. Y eso son términos latinos que es importante tenerlos en mente. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos este estado que va desde la concepción hasta la tumba y que es el estado de humillación. Y si ustedes pueden ver en la explicación, vemos de que no se desconecta las dos naturalezas de Jesús. Él es 100% hombre, 100% Dios, pero ¿qué aprendemos de esto? Que Jesús no hizo pleno uso de las propiedades de su naturaleza humana porque recibió de la naturaleza divina. Y esa es la clave, que él mientras que estuvo en este mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo no usó todo su poder como Dios. Y vamos a ver que hay pasajes bíblicos que hablan muy claro de eso. Es muy claro cómo Jesús no usó todo su poder como Dios. Y esto es muy importante, puesto que muchos que tienen errores en cuanto a las dos naturalezas de Jesús no identifican el estado de humillación y exaltación. Es más, usted puede salir a la calle y hablar con cualquier cristiano y no va a poder diferenciar esto o no va a hablar de estos términos, sencillamente por la clase de teología que tienen.
Cuando estamos hablando de estos estados de humillación de Cristo o la exinanición, pues es muy claro el texto bíblico que siempre usamos y es cuando Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 8. Pues había un problema en los filipenses. Acuérdense que siempre hay que preguntar, bueno, ¿por qué escribió esta porción? Y había una mujer que estaba llevando problemas a esta congregación. Y Pablo, pues está mostrándole a esa mujer en amor y también a la congregación, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces les está hablando, ¿cierto? Si él siendo Dios hizo esto, ¿por qué nosotros no lo hacemos dentro de la congregación? Y a mí me gusta mucho esto, cuando nos volvemos como creyentes arrogantes o creyentes que creemos que las sabemos todas o creyentes que somos de otro nivel. Hay que tener cuidado y orar siempre de mantener los pies en la tierra, porque igual vamos a ir al mismo lugar. No crean que los títulos te va a llevar a un lugar extra en el cielo. Allá vamos a estar juntos. Entonces allá vamos a estar juntos porque vamos a querer ser más que otros. Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló. Aquí está la palabra clave. Se humilló a sí mismo. Y es de esos versículos donde sacamos este término de la humillación de Cristo. ¿Y cómo se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente y muerte de cruz. Entonces el Hijo de Dios asumió en su divina persona, porque acuérdense que Jesús siempre ha sido Dios, la verdadera naturaleza humana. Y su naturaleza divina compartió las propiedades con esta naturaleza humana. ¿Y desde qué momento? Desde el momento de la concepción. Por eso Jesús, claramente, él no usó todas esas facultades que él tenía como Dios. Pero, ¿por qué? Y eso es muy clave, porque él tenía que someterse a la ley. Él siendo Dios, no podía someterse a la ley. Él mismo la puso, había alguien que la tenía que cumplir. Y ahí es donde vemos en su naturaleza humana, en su estado de humillación, cómo él se sometió a la ley, cómo él cumplió cada mandamiento. Por eso él fue a la cruz y murió. Y eso es muy importante entender que en su estado de humillación, él sufrió todo esto. No para que sintamos lástima de él, sino que era la manera en la cual Dios había dicho que era la paz con él. La paga del pecado es la muerte. Jesús vivió la muerte para que usted y yo seamos perdonados. Por eso es muy importante que cuando estamos hablando de esto, de la humillación de Cristo, solamente ocurrió en la naturaleza humana de Jesús. Y no estamos hablando aquí de la naturaleza divina. Eso no ocurrió en la naturaleza divina. Mas, sin embargo, no podemos separar las dos naturalezas. Y es ahí donde van a encontrar un error. Y el error es el kenosis. Enseñaba que la humillación de Jesús consistió en que él se despojó de sus poderes divinos desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte. Este pensamiento va en contra de la Biblia. Porque entonces, ¿cómo resucitó? ¿Cómo vio el corazón de las personas? ¿Cómo sabía o controló las tormentas? Entonces, mire hasta dónde llega la terquedad de las personas. También hay un kenosis moderado que dice que Jesús no hizo uso de sus atributos operativos, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Y hay un kenosis extremo que dice que Jesús se despojó de todas sus propiedades divinas para convertirse en un simple ser humano. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque son pensamientos
que realmente están en contra de lo que el mismo Dios enseña en su palabra. Por eso, cuando estamos hablando de la equivocación del gnosticismo, pues vamos a ver cómo en 4 puntos se equivocaron. Primero, pues, ¿qué leemos qué encontramos en Juan 8:58, cierto? Pues él mostró que tenía allí su naturaleza divina. Y no solamente esto, acuérdense por qué se escribió el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió porque había un tipo llamado Cerinto y Cerinto estaba enseñando que Jesús no es Dios. Por eso Juan empezó en el principio este verbo, es decir, Jesús es Dios. Este verbo que es Dios estaba en la creación. Por eso usted en el Evangelio de Juan ve los 7 yo soy. Y usted como profesor de la Biblia, usted como guía de un grupo sembrador, usted necesita saber qué significan esos 7 yo soy, mostrando quién es Jesús. Uno de los libros que usted y yo necesitamos manejar muy bien es el Evangelio de Juan, porque muestra muy bien esa naturaleza divina de Jesús. También se equivocan cuando mostró que hacía la obra de Dios. Y son palabras que el mismo Jesús usó en la Biblia. Entonces, no podemos decir de que Él dejó de ser Dios mientras que estuvo en este mundo, no. Él mostró su omnisciencia. Y si ustedes pueden notar, todos estos versículos están tomados del Evangelio de Juan, a excepción de Marcos, que nos habla de cómo calmó la tormenta. Por eso, Dios no puede cambiar. Entonces, que el Hijo del Hombre se despoje de sus propiedades es efectuar un cambio en Dios. Entonces, Jesús nunca se despojó de sus propiedades divinas. Sencillamente que no las usó en toda su plenitud mientras estuvo aquí, mientras que estuvo viviendo como un siervo. Y el gnosticismo finalmente enseña que durante 33 años, pues Jesús debió suspender la eterna generación del Hijo y del Padre y la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, como también el gobierno del mundo por medio del Hijo. Entonces, si sucedió eso, no podríamos usar, por ejemplo, el texto cuando Jesús fue bautizado, hablando de la Trinidad, de que Jesús es Dios, porque el kenocismo que está negando la divinidad del mismo Dios, del mismo Jesús. Entonces, son errores que suceden, que pasan eh, con aquellos que a veces le meten la filosofía a la religión, a la fe, y tenemos que cuidarnos de esto. Nosotros, cuando hablamos de la humillación de Cristo, hablamos de las etapas, no hablamos de pasos, porque muchos hablan de pasos, son etapas de la humillación de Cristo. Y por eso, siendo confesionales, y si ustedes están pensando en el segundo artículo del credo, estamos por buen camino. Concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y sabemos que nosotros, cuando Jesús dejó su reino en el cielo, él para tomar nuestra naturaleza, pues tuvo que nacer de una mujer, de un ser humano. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender que su venida a este mundo es un acto grande de amor. El despojarse es un acto de amor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día ustedes van a encontrar, por ejemplo, estábamos viéndolo hace pocos días en las versiones de la iglesia de Roma, cómo hablan no de una virgen, sino de una doncella. Y hablan de una virgen, de una doncella, queriendo mostrar que María es sin pecado concebido, es inmaculada, de que ella nunca tuvo una vida sexual. Y esto afecta realmente la concepción de Jesús. ¿Por qué?
porque acuérdense que cuando el catolicismo romano le da ese lugar de mediadora a María, le está quitando el lugar de mediadora a Jesús. Entonces, por eso tenemos que ser muy claros como estamos expresando la doctrina. También cuando vemos la vida de Jesús. Entonces recuerden por allá cuando él dijo, las zorras tienen su guarida, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos que él tenía hambre, él comió, él estaba cansado, él dormía. Pues si él usara todo su poder como Dios, no tiene necesidad ni de comer ni de descansar, pero la Biblia nos muestra esto. Y esto ocurrió dentro de su estado de humillación. Por eso el sufrimiento que vivió bajo el poder de Poncio Pilatos, que fue crucificado, muerto y sepultado, nosotros tenemos que tener cuidado de que no enseñemos que el sufrimiento de Cristo es solamente una impresión para las personas que fueron testigas en ese momento. No, nosotros necesitamos ver que todo lo que sufrió Jesús lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y es aquí donde tenemos más claro lo que es la obediencia pasiva de Cristo, cómo Él sufrió por nosotros. Entonces, en su estado de humillación, realmente Él sufrió el dolor. Él, en su estado de humillación, pues Él vivió esta este castigo de Dios del infierno. Y recuerden que Jesús vivió el infierno estando en la cruz cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está recibiendo el castigo del infierno por usted y por mí. Entonces, aquí vemos, fue crucificado, él realmente murió. Y cuando hablamos de su muerte, y vamos a notar de que su cuerpo se separó de su alma. Su alma fue a Dios. Su cuerpo quedó en la sepultura. Eso sucedió, pero no dejó de ser 100% hombre, 100% Dios, mientras su cuerpo estaba en la sepultura. No podemos desconectar esta doctrina. Y esos son misterios. Por mucho que queramos razonar, no lo vamos a entender. Por eso Jesús es Dios y es muy bonito el poder confesar esto solo por la fe. Y eso hay que tenerlo muy claro cada vez que estamos confesando lo que creemos. Por eso, cuando estamos hablando de la exaltación de Cristo y que ya dejamos la, el tema de la de la humillación, hay que recordar esas etapas, ¿cierto? Que son las que necesitamos saber, que son las que confesamos en el credo. Y en la exaltación de Cristo usamos el mismo texto de Filipenses, pero en esta oportunidad el capítulo 2, versículos del 9 al 11. Esta palabra la voy a quitar antes de pasar el, el, el PDF de la presentación. Entonces vemos cómo nos dice la palabra de Dios, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Es importante que notemos que en esta palabra Jesucristo están las dos naturalezas de Jesús. Entonces, Jesús es su naturaleza humana, Cristo, que significa ungido, está su naturaleza divina. Y es una manera en que Pablo está mostrando siempre las dos naturalezas de Jesús en su estilo literario, como escribió. Ahora aquí vemos las palabras exaltó. Si ustedes se acuerdan en Filipenses, en el contexto de los versículos que vimos antes, usó la palabra se humilló. Acá se exaltó. Son las palabras claves. Y ustedes necesitan memorizar esas palabras claves para esto. Y dentro de su estado de exaltación,
que vamos a encontrar también unas etapas. Entonces, él descendió a los infiernos. Y vamos a seguir con el credo apostólico. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo él descendió a los infiernos? Pues realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que fue después de su resurrección. Él al tercer día resucitó entre los muertos. Y ese descenso a los infiernos, lo que encontramos en Primera de Pedro, explica muy bien que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero esa palabra predicar a los espíritus encarcelados no quiere decir que les está dando otra oportunidad. Está mostrando su victoria, la victoria que él tuvo sobre el pecado, la muerte y el diablo. Entonces, ese descenso a los infiernos es muy importante porque Jesús fue y mostró su triunfo. Y tengan cuidado, Jesús no bajó al infierno a pagar por, por los pecados. Él vivió el infierno, él estuvo sin Dios en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que al tercer día resucitó entre los muertos y esto también es muy importante y recordar cómo funciona el calendario o el día judío, empezando a las 6 de la tarde. Entonces él murió el viernes a las 3, se cuenta el primer día. El segundo día empezaba ese viernes a las 6 de la tarde, que es el día de reposo, y el tercer día que él resucitó, el primer día de la semana, que es el domingo. Y esta resurrección de los muertos también es muy importante porque muestra, como aprendemos en Corintios, que es el pilar de nuestra fe. También subió a los cielos y recuerden que él estuvo 40 días presentándose a los apóstoles. ¿Y por qué estuvo presentándose a los apóstoles? Mostrándose, ¿cierto? Mostrándose que él realmente había resucitado, que él es el mismo Dios. Y ahora, pues, Él está en el cielo en cuerpo y alma. Pregunta para ustedes, aparte de Jesús, ¿quién más está en cuerpo y alma en el cielo? Enoch, Muy bien. ¿Quién más? Elías, Muy bien. Excelente. ¿Y por qué nos sirve esta pregunta aquí? Porque nos reafirma que nosotros vamos a estar en cuerpo y alma en el cielo. Entonces, vemos allá o vemos en estos pasajes bíblicos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de lo mismo. Nosotros, si Jesús viene hoy, dice la Biblia que nuestros cuerpos van a ser transformados, le vamos a recibir en una nube y vamos a estar en cuerpo y alma allá. Pero si morimos, pues vamos a resucitar. Nuestros cuerpos van a ser también glorificados porque allá no vamos a tener imperfección. Vamos a ser totalmente perfectos en cuerpo y en alma, si lo podemos entender así, y vivir eternamente con Dios. Entonces, mire que todo esto que vivió Jesús tiene que ver también con lo que viven las personas. Usted y yo, por la gracia de Dios, no vamos a conocer el infierno, pero en este momento hay personas o hay almas en el infierno, en este momento, y es muy triste eso. Pues la resurrección vamos a vivirla. Claro que los que están en el infierno también van a resucitar, pero para ser condenados en cuerpo y alma. Subí a los cielos, pues los creyentes vamos a estar en ese lugar, al lado de nuestro Dios. Y tenemos de que Él está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso. Y recuerden a usar el término antropomorfismo. Entonces, en la Biblia nos muestra como si Dios tuviera ojos, como si Dios tuviera oídos, como si Dios tuviera una mano derecha. Pero recuerden que Dios es espíritu, como lo enseñó Jesús a la mujer samaritana. Entonces, para que Dios se dé a entender, uso estas figuras que se llaman antropomorfismo, formas de hombre, antropo, hombre, morfismo, forma de hombre.
Entonces, él está sentado a la diestra, a la derecha, está relacionada con el poder. Y es donde Jesús está gobernando todo el mundo. Y así con ese mismo poder ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y todo esto está pasando en su estado de exaltación. De esto falta solamente que Él venga por segunda vez. Pero su estado de humillación, Él ya lo vivió. Y tengamos en cuenta de por qué se humilló, para poder cumplir la ley en nuestro lugar, para poder pagar por nuestros pecados en nuestro lugar. Ahora su estado de exaltación, ¿por qué descendió al infierno? Para mostrar su triunfo. Él resucitó y van a encontrar una pregunta o un tema en la lectura. ¿Quién resucitó a Jesús? El mismo Dios. El mismo Jesús se resucitó a sí mismo porque él mismo es Dios. Subió a los cielos en cuerpo y alma. Y así lo vamos a ver en el cielo. Si esta noche vamos a morir, pues vamos a estar allá abrazando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tiene todo el poder. Él es el que gobierna la iglesia, gobierna el mundo. Entonces es muy importante todo esto y estamos esperando su venida, su segunda venida. Luis, Entonces quiere decir que si estuviésemos en el cielo, viéramos a Dios y, y a Jesús a la derecha del Padre, pero no tiene forma. Son espíritus. ¿Es así? la Biblia nos dice que Él es espíritu, pero cuando estemos en el cielo, allá sí vamos a saber cómo realmente es Él, ¿cierto? Porque allá sí vamos a saber cómo realmente es el Dios Trino. Bien, Aprovecho entonces, esta oportunidad que me acuerdo de estos predicadores sensacionalistas, no sé si podríamos llamarlos pentecostales, cuando se ponen y se emocionan y dicen que Jesús descendió a los infiernos y le tocó la puerta al diablo. Y el diablo, y el diablo le abrió la puerta y se sorprendió cuando vio que era Jesús quien le estaba tocando la puerta. ¿Qué tal? sí, sí. Y ya sabemos, allá en el cielo vamos a saber cómo es Él realmente, porque Jesús le enseñó a la mujer samaritana ese espíritu, mostrando que Él está en todas partes, ¿cierto? Pero en el cielo sí tenemos ese conocimiento perfecto, no vamos a tener pecado, sí vamos a ver a Dios tal como es. ¿Y cómo es? Bueno, allá vamos a gozarnos, nos vamos a acordar de cuando estábamos estudiando estos temas y vamos a estar felices abrazándonos al lado de nuestro Dios, ¿cierto? Diciendo, De verdad que valió la pena todo ese sufrimiento, siendo creyentes y aquí disfrutando como iglesia triunfante. pastor, de verdad que si te pones a analizar, esto no tiene forma, o sea, no lo podemos entender, porque, eh, por ejemplo, Jesús se humilla siendo humano. Eso no lo puede hacer cualquier humano, lo hace él porque es Dios, ¿ok? Ahí como que tuviera, ya sabemos que es Dios. Cuando sufre, siente hambre y siente temor, ahí se palpa de que es humano porque siente dolor. Entonces, en ese momento no estaba usando el, la divinidad. Sí, Es es su correcto estado lo de que dice. humillación, ahí vemos su estado de humillación, lo que él sufrió en el Getsemaní, cuando él se sintió solo, abandonado. Ahí vemos todo eso. ¿Y por qué vivió eso? Para poder ser nuestro sustituto, nuestro Salvador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y es muy importante que recordemos el credo, ¿cierto? Porque el credo apostólico nos ayuda a diferenciar esas etapas eh, de tanto de la humillación de Cristo como de la exaltación de Jesús. Y ahora, pues vemos el
siguiente tema que tiene que ver con el triple oficio de Cristo. Él es profeta, sacerdote y rey. Y sabemos que estas personas en el Antiguo Testamento, ellos eran ungidos. Y de ahí es donde conocemos el término Mesías, en el hebreo Cristo, en el griego, y significa ungido, apartado, llamado, separado. Y cuando estamos recordando por qué Él fue llamado, es porque Él fue dotado, ¿cierto? Como los profetas fueron dotados en el Antiguo Testamento, como los sacerdotes fueron dotados en el Antiguo Testamento, como los reyes fueron dotados en el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante que nosotros podamos explicar bien esos tres oficios, porque esto que lo tuvieron los profetas, vamos a ver esas ceremonias, cómo fueron llamados, separados por el mismo Dios para, para cumplir el ministerio. Y cuando uso la palabra ceremonia, no piensen en un culto, en un servicio de adoración. Sencillamente debe haber sido un honor para estos profetas ser llamados por Dios. ¿Sí? Anda y ve a Nínive, le dijo a Jonás. Fue ungido, fue llamado para hacer esto. Y también recuerden, hablando un poco más de los profetas, ellos hablaron la palabra de Dios, ellos hablaron de lo que iba a pasar en el futuro, pero siempre relacionado con, con el Mesías. Cuando hablamos de los sacerdotes, recordemos el trabajo del sacerdote, ser un mediador entre Dios y el pueblo. Eran los que hacían los sacrificios. Y Dios proveía esos sacerdotes que él mismo mandó. Cuando estamos leyendo en el Levítico cómo tenían que ser esos sacerdotes físicamente, ellos no podían ser cojos, no podían tener un testículo magullado, no podían ser de estatura baja como lo soy yo. Yo no calificaría en ese tema. Y hay otros requisitos que no recuerdo, pues todo eso era porque era un tipo de Cristo, pero el mismo Dios proveía esos sacerdotes. Y los reyes, pues conocemos toda la historia de los reyes y sobre todo, pues si pensamos de la promesa que tuvo el rey David, que de él iba a venir el Mesías, el Cristo, pues también recordemos también todo lo que hacían los reyes por su pueblo. Por eso, la palabra ungido significa apartar, ¿cierto? Lo que estamos hablando aquí. Dios había apartado a la persona para hacer una tarea. Entonces esa tarea era muy especial y era tan especial, pues como un profeta, como un sacerdote, como un rey, pero eso estaba apuntando a Jesús. Y el otro punto importante que vemos en esta sección es que Dios le confería los dones necesarios para llevar a cabo esta tarea. Y es lo que también más adelante vamos a ver que mostró también Jesús, cómo el Espíritu Santo lo dotó de todos los dones que necesitaba para poder cumplir estos ministerios. Y aquí hablando de como profeta, pues en el Antiguo Testamento los profetas que hacían, pues ellos vemos que no solamente escribían la palabra de Dios, sino que también la proclamaban. Y bueno, por eso cuando estamos haciendo, por ejemplo, Jeremías, nos damos cuenta que habían falsos profetas. No hablaban lo que Dios decía, pero vemos que una clave, como el mismo Dios muestra en el texto bíblico, que decir. Proclamaban la palabra de Dios respecto a lo que iba a ocurrir en el futuro. Y eso es un problema que vemos hoy en día. Y voy a usar el mismo término que usó Luis, de las iglesias sensacionalistas, de que hay gente que quiere saber el futuro, solo Dios lo sabe. Pero estos hombres sabían el futuro porque Dios se los decía, por visiones, por sueños, pero solamente fue a ellos. Y también todo esto, hablando del profeta, fue una imagen, ¿cierto? Del profeta que él iba a enviar en el futuro, hablando de Jesús. Deuteronomio 18 es muy hermoso,
porque Moisés, que es considerado el mayor profeta de todos, habló de ese otro profeta y a él van a escuchar. Y es realmente lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús cuando vino a este mundo siendo 100% hombre, 100% Dios? Pues él cumplió todas las prefiguraciones del pasado, vino a este mundo a hablar las palabras finales de Dios sobre las buenas nuevas de nuestra salvación. Es lo que hizo Jesús, siendo el profeta. Y es ahí donde vemos claramente que en la predicación de Jesús, él proclamó la ley, pero en la teología llamamos que es la obra extraña de Jesús. ¿Y por qué la obra extraña de Jesús? Porque su trabajo grande era proclamar las buenas nuevas, ¿cierto? El Evangelio, de que Él vino a redimir al mundo. Otra vez, entendamos bien este punto. Él predicó la ley, Él mostró el pecado, pero en la teología lo llamamos como la obra extraña de Jesús, porque su énfasis era predicar el Evangelio. Acuérdese cuando Jesús dijo Moisés, y eso está en el Evangelio de Juan, Moisés vino a dar la ley, yo vino a dar la gracia. Más o menos dice así el texto bíblico. Y aquí hay que tener cuidado porque la iglesia de Roma enseña a Jesús como un gran legislador y no es así. Pues claramente en Juan 1:17 vemos esto, de que Él vino y trajo las buenas nuevas. Y Él así como cumplió su trabajo como profeta. Ahora, si vemos cómo cumplió su trabajo como sacerdote, pues otra vez vamos al Antiguo Testamento y recordamos, como ya se los dije, los sacerdotes eran representantes al pueblo delante de Dios. Toda persona tenía que hacer un sacrificio, tenía que ir donde un sacerdote. Si usted lee bien el libro de Levítico y si usted hace una cuenta de si usted va 3 veces a hacer sacrificios, más de 1200 veces lleva esos sacrificios al año, contando lo básico, porque había muchos sacrificios. O sea, la vida del pueblo de Israel era continuamente la adoración. Yendo, o sea, piense cómo trabajaban los sacerdotes en esa época. No solamente hacían los sacrificios, recuerden que ellos con algunas cosas como la lepra eran como unos inspectores de salubridad. O sea, ellos tenían mucho conocimiento en muchas cosas y también el pueblo llevaba las ofrendas por medio del sacerdote. Entonces, habían muchas ofrendas, como dice la Biblia, por ejemplo, la ofrenda mecida, que era la ofrenda a los granos del pan diario, y los sacerdotes hacían esto para ofrecerla a Dios, pero cualquiera no podía ser sacerdote. Recuerden que tenía que ser descendiente de Aarón, pero Dios proveyó esos sacerdotes para que fueran un tipo de quién, de Jesús. Y bueno, si usted quiere leer y entender Levítico, lea Hebreos. Son dos libros que usted puede leer parejamente, Levítico y Hebreos, porque ahí vas a entender mucho de todo lo que hacían los sacerdotes. Porque en Hebreos capítulo 10, los versículos del 11 al 14, encontramos esto, ¿cierto? Como Jesús hizo un solo sacrificio y ese solo sacrificio lo hizo para siempre. Los sacerdotes todos los días hacían sacrificios, pero Jesús no, uno solo. Él se ofreció y ese sacrificio que él hizo solo fue una ofrenda agradable a Dios y la aceptó. Entonces, si usted quiere dedicar un tiempo a poder entender más del sacerdocio de Jesús, y aquí, así como hablamos en su estado de humillación, de su obediencia activa y pasiva, aquí también estamos hablando de su obediencia pasiva, ¿cierto? Como Él se ofreció a sí mismo para poder salvarnos y darnos la paz a nosotros. También encontramos de que Él como sacerdote, pues Él fue el único que podía expiar el pecado del mundo. Por eso Él cumplió esa ley de Dios como el significado de Gálatas 4:4 a 5.
Y eso es lo que llamamos la obediencia activa. Entonces, si usted quiere meterse en su mente, ¿dónde vamos a meter la obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo? Es en su oficio de sacerdote y lógicamente en su estado de humillación, ¿cierto? Si queremos ser muy técnicos para mostrar la cristología. Entonces, Gálatas 4:5 muestra la obediencia activa de Cristo. ¿Él vino a qué? A estar bajo la ley. Isaías 53, que es un texto muy conocido por todos, pues está mostrando su sufrimiento, tal como lo sufrió. Y si usted lee todo el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta de que hizo esa obra perfecta como un sumo sacerdote. Y es muy bonito todas las figuras que usa el libro de Hebreos. Por eso nosotros necesitamos aquí entender los conceptos o términos de la expiación vicaria de Cristo. Entonces, ¿qué significa la palabra expiación? ¿Cierto? Porque es un término muy común en el Antiguo Testamento. Y la expiación, pues sacrificaban el animal, rociaban la sangre del animal a todo, a elementos, a las personas. Entonces, ¿qué vemos con esto? De que Él con su sangre nos limpió de nuestros pecados. El rescate también se habla aquí de este término que nos muestra de que Jesús se ofreció como pago por nuestros pecados. El otro, reconciliar, ¿cierto? Y ese término de reconciliar que usa la Biblia, pues eso lo vemos mucho en 2 Corintios, de que el sacrificio que hizo Jesús fue aceptable. La palabra redimir, comprar de nuevo, ¿cierto? Es también muy importante entender ese término. La justificación objetiva, esos son términos que sí tenemos que diferenciar bien, porque cuando hablamos objetiva es que fue completa, ¿cierto? Esa justificación fue completa, de que nosotros no tenemos que hacer nada para complementarla. Y tenemos la justificación universal. Jesús murió por el pecado de todo el mundo. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con el calvinismo, que no cree que es por todo el mundo. Y nos falta un término que es la justificación subjetiva, y eso que nos dice esa justificación subjetiva, pues nos enseña que es por medio de la fe que nosotros recibimos el beneficio de lo que Cristo hizo por nosotros. Estos términos, entre más podamos memorizarlos, va a ser muy fácil para poder explicar la palabra de Dios a otros. Marley. Olá, boas noites a todos. Graças, pastor. Só uma confirmação, uma observação. Justificação universal, então, Cristo morreu por todos e muita gente não crê que foi para todos, Ajá, verdade? así Ellos, es. ellos, ellos defendem isso. E, por exemplo, pastor, quando estamos orando, podemos usar esse ofício, hablar desse ofício que Cristo hizo en nuestras oraciones, recordando esto. Sí, claro, sí. Sí se puede, ¿no? Claro, y dar gracias por cumplir ese triple oficio. Ok. Sí. Ajá. Sí, y realmente pues si nosotros queremos hacer oraciones fieles a la Biblia, muy bueno es dar gracias por la forma en que se explica la doctrina o se muestra la doctrina. Bien. Sí, cuando habla de triple oficio, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Como pro- Dios. Profeta, sacerdote y rey. Damos Ah, gracias ok. por tu triple oficio. Bien. Ok. Pero podemos usar assim, de uma maneira mais didática, hablando um pouco de la expiação de resgate, por exemplo, sobre su derramamento de sangre. Sí, Não podemos falar sobre isto. Sabe, graças, sí, Senhor, por derramaste sangue para mim e que nos sí. resgatou e nos reconciliou, redimiu nossos pecados, recordando isto, ¿no? Durante la oración. Sí, y usted me hace recordar y me da tristeza porque, por ejemplo, hay oraciones escritas antiguas que se usaban o se usan en algunas liturgias luteranas y usted va a Uhum. encontrar esos términos. Gracias, Señor, por la expiación Uhum. que hiciste por nosotros. Gracias por el rescate, ¿cierto?
Pues son palabras muy claves para usar, dando gracias por la redención. Sí, porque si la gente también no entiende, ellos van a cuestionar. Ah, ¿Entiendes? Es que no entiendo qué quieres decir esto, ¿no? sí, Y, sí, o entonces antes de la oración podemos explicar esto también y sí, después orar sobre esto, ¿no? así es. Ok. Y, y es muy bonito porque el oficio de Jesús como sumo sacerdote no ha terminado. Entonces, Ujú, Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Y cómo lo hace? En la oración y dándonos el pecado, el perdón de los pecados del pecado actual. Porque recuerden cuando estudiamos la antropología, por eso es un estudio que va todo enlazado. En la antropología ujú, hicimos la diferencia del pecado original con el pecado actual. Entonces, el pecado original ya fue perdonado. ¿Dónde ujú, fue perdonado? En las aguas del bautismo. El pecado actual, nuestros malos pensamientos, palabras y obras, pues es perdonado y eso lo vemos en su oficio como sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros delante del Padre y es ujú. muy hermoso. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Y nos falta hablar del último oficio, que es Él es rey. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, pues los reyes eran llamados para que fueran los pastores del pueblo, o sea, tenían que cuidar el pueblo. Entonces, el rey era el que iba a la guerra, el que iba a la batalla, el que tenía que estar mirando que el pueblo estuviera bien, así como lo hacía un pastor. Por eso la figura de David como pastor es una bonita figura de lo que hacía un rey. Y eso mismo lo vemos en Jesús. ¿Y qué vemos en Jesús en su oficio como rey? Pues sabemos de que Él reina en nuestro corazón para que le sirvamos con gozo por ser nuestro rey. Por ejemplo, esto es de todos los días, pero si nosotros recordamos el Domingo de Ramos, recordamos que Él es nuestro rey. Si hay Ujú, un domingo, el último domingo del año eclesiástico es a Cristo Rey. Y casi siempre se usan textos cuando él estaba frente a Pilato y Pilato le dice, tú eres rey, tú lo dices, dice ujú, Jesús. Y nosotros no podemos dejarnos confundir del reino. ¿En qué sentido? Porque muchos dicen que el reino de Dios es diferente al reino de Cristo. No, está hablando de lo mismo. El reino de Dios, el reino de Cristo es el mismo. No hay que hacer diferencias. Y por eso hubo tantos problemas con los apóstoles y también hubo muchos problemas con los mismos judíos. Cuando estamos hablando del milenialismo, el milenialismo está muy relacionado con este oficio de Cristo como rey. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías que los liberara del imperio romano. Entonces, cuando estamos hablando del milenialismo, esto es antes de Cristo. Ya habían judíos esperando que llegara un rey y los librara de la opresión de Roma. Y ahí fue pues ese milenialismo transformándose a lo que escuchamos hoy. Pero ese reino que hablaba Jesús no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Y por eso damos gracias a Él por esto. En su estado de exaltación ejerce constantemente autoridad y poder. Y eso es muy importante para nosotros porque realmente nos enseña de que no estamos solos, el mundo no está solo. Y finalmente vemos que Jesús venció el pecado y Satanás. Entonces, Él, como nuestro buen pastor, el pastor perfecto, pues mire todo lo que hizo por nosotros. Y Él, en su oficio como rey, hay tres esferas distintas de su reino. Y estas tres esferas son las siguientes. La primera habla de su poder. Y cuando hablamos de su poder, es porque ya lo acabamos de decir, es la cabeza de la iglesia, él gobierna el mundo. Hablamos de su gracia, aquí hablando del regalo inmerecido, y hablamos de su gloria. Y aquí es muy importante que usted y yo aprendamos dos conceptos nuevos, o si ya lo saben, es magnífico. Hoy estamos en la iglesia militante.
Jesús como rey, él gobierna la iglesia militante, pero cuando estemos en el cielo, ya haremos parte de la iglesia triunfante de su gloria. Por esto hay que tener mucho cuidado con la teología reformada, porque ellos siempre quieren no solamente quitar esas propiedades divinas de Jesús, sino que también quieren hacer un reino en este mundo. Y vemos lo que pasa con el evangelio social, que ustedes ya saben el daño que hace el evangelio social. Por eso, mis hermanos, disfrutemos de este reino de Jesús, donde Él está gobernando el mundo para el beneficio de la iglesia, es decir, de nosotros como creyentes. Recuerden que cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una iglesia visible, estamos hablando de los verdaderos creyentes, de la iglesia invisible. Él gobierna para nosotros. Ese reino de gracia, mis hermanos, Él gobierna tu corazón, Él gobierna mi corazón. Y también vemos que ese reino de gloria lo vamos a disfrutar cuando estemos allá, que va a ser muy pronto. Va a ser muy pronto que vamos a estar allá en el cielo. Entonces, disfrutemos nuestra fe con ese triple oficio de Jesús, siendo profeta, sacerdote y rey, y como por amor a nosotros se humilló a sí mismo, su estado de humillación, pero ahorita está exaltado, su estado de exaltación, que muestra que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y por eso cuando confesemos nuestra fe usando el credo apostólico, creo en Jesucristo, su único Hijo, mi Señor o nuestro Señor, pues, ¿qué estamos diciendo? Que realmente pertenecemos a Él. Y mi oración es que esta cristología la sigamos profundizando porque realmente lo que vale la pena, siempre estar centrados en Cristo y en su obra. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Todo excelente, profesor. Muy bien. Magnífico. Muy bien, excelente clase. Lo felicito. Entonces damos gracias a Dios y recordemos que este es el mejor momento que tenemos para cuidar nuestra fe y aprender para cuidar la fe de otros. Dios Nel. Sí, Pastor Henry. Y mi pregunta, pasó un poco ya, pero el tema de milenialismo. Yo, por ejemplo, hablo en mayoría en guaraní, pero en mi país este palabras son muy discutidas. La enseñanza de milenialismo parece. Hace rato explicaste, ¿puedes explicarme otra vez este término, Pastor? Claro que sí, y el problema viene de Apocalipsis capítulo 20, que no interpretan bien el libro de Apocalipsis. Entonces allí se habla de 1000 años, pero realmente Apocalipsis es un libro simbólico. Entonces los 1000 años se está hablando del Nuevo Testamento, pero ellos lo interpretan diferente. Ellos dicen que Jesús va a venir, va a arrebatar la iglesia, se los va a llevar, ellos van a estar gobernando por 1000 años, aquí vamos a quedar en tribulación y después de eso viene el fin, es lo que generalmente creen los milenialistas, pero ellos están muy divididos. Y no crea que solamente en su país, en todas partes está ese concepto que es de la iglesia reformadas, ¿cierto? Las iglesias evangélicas. Y eso está muy relacionado también con la salvación por obras. Entonces, es lo que ellos creen. Pero, ¿dónde empezó el milenialismo? Con los judíos antes de Jesús, esperando un rey que los liberara del imperio romano. Bien, y ya eso fue cogiendo el diablo, dándole más formas como lo que vemos hoy en día. Bien, hasta ahí. No sé Porque si usted conoce o leído un libro de John MacArthur. ¿Lo ha escuchado? a él sí. Él es un milenialista. Ujú. Quiere decir que los que profesan, ellos todavía están esperando a ese Mesías. O sea, no creen en Jesús Ese ahora actual. eso es un problema Ese es su problema. muy serio, sí. Sí, porque ellos están esperando que él venga y los arrebate. Y eso es un tema muy complejo. Para ellos todavía no ha llegado el Mesías. No, para muchos de ellos sí, porque hay que saber, hay muchas clases de milenialistas, ¿cierto? Ajá. Pero generalmente el milenialismo normal, ellos sí creen que Jesús ya vino y que va a venir por segunda vez, pero antes de que él venga por segunda vez va a haber el arrebatamiento.
es lo que ellos Ujú. creen, Y el rapto, el la cosa de... rapto, sí, lo que ellos creen. Bien, Sí, es la enseñanza que mucho pleito hay en mi país, por ejemplo, natural, hay post-milenialista, antimilenialista, sí, eso es milenialista, algo así. Y esta sí, discusión siempre ya, ahora por ejemplo, por ejemplo, primera vez escuché el término del milenialismo y también que he aprendido ahora el pecado original y el pecado actual. Yo, por ejemplo, en español aprendí, yo hablo mayoría en guaraní y por eso que ahora aprendí que el significado de pecado original y pecado actual. qué bueno. Yo también he aprendido mucho, hermano. Muy bien, vamos a terminar con oración. Ya tenemos nuestra hora de clase, siendo fieles. Voy a compartir, como es de costumbre, eh, el material para que lean, las preguntas, para que vayamos avanzando. Ya mañana voy a estar enviando los comentarios de las preguntas que me han enviado. Y son muchas, yo sé, pero es una manera de estar recordando y guárdenlas, guarden esas preguntas, porque de verdad ustedes no saben cuándo las van a necesitar en alguna explicación, alguna clase futura, dentro de su grupo sembrador o en la vida diaria. Oremos. Te damos gracias, Cristo Jesús, por esta expiación que hiciste por nosotros. Gracias por venir a este mundo, humillarte a ti mismo por amor a nosotros. Gracias porque hoy estás en el cielo gobernando tu iglesia. Y damos gracias porque eres el mismo Dios quien nos sostiene, nos fortalece. Te damos gracias porque tú como profetas predicaste perfectamente la palabra de Dios en nuestro lugar, pero como sacerdote diste tu vida por nosotros. Y ahora ocupas un gran lugar en nuestro corazón como Rey y permite que podamos vivir solo para ti, que nuestros pensamientos, palabras y obras estén solamente guiadas por ti, que eres nuestro Rey, quien verdaderamente nos reconcilió con el Padre. Oramos por aquellos que no han creído, que puedan creer en tu nombre. Úsanos para que podamos seguir anunciando tu nombre, para que muchos más puedan estar yendo al cielo por la puerta estrecha, que muchos puedan confesar que realmente eres el Señor de señores y que cuando vengas por segunda vez vamos a realmente doblar toda rodilla delante de ti y aún los incrédulos lo van a hacer porque finalmente tú eres Dios y vas a mostrar tu justicia. Y esa justicia, Señor, nos anima de que vamos a estar puestos a la derecha y seremos llamados hijos del Padre. Y gracias por estar en el cielo, porque por eso subiste al cielo, Padre de amor, y Jesucristo Santo, para preparar un lugar para nosotros. Y ese lugar que nos espera en el cielo, vamos a estar con otros hermanos adorando y glorificando su nombre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Igualmente, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches a todos, bendiciones.